Bienvenidos. En esta clase del curso de Materiales e Ingeniería abordaremos el tema del enlace atómico, en específico el enlace covalente, el cual nos servirá para entender las propiedades de los materiales en estado sólido que se han generado mediante este enlace, a los que llamaremos sólidos de red covalente. El enlace covalente puede entenderse a partir del concepto de compartición de electrones, donde, por ejemplo, en este caso, los átomos están realizando una compartición de electrones de tal manera que los electrones dejan de estar en un orbital atómico y pasan a estar en un orbital que vamos a llamar orbital molecular. A diferencia del enlace iónico, el enlace covalente, como he dicho, consiste en una compartición de electrones. El enlace iónico consiste en una transferencia de electrones, donde un electrón pasa de un orbital atómico a otro orbital atómico. Debido a que un átomo ha quedado ionizado positivamente y el otro ionizado negativamente, la fuerza electrostática es la que en este caso está generando el enlace. Se genera una atracción electrostática entre los dos iones por una transferencia electrónica. El caso del enlace covalente es un poco más complejo, porque los electrones, como he dicho, dejan de estar en un orbital atómico y pasan a estar en un orbital molecular. ¿Cómo entender este concepto? Básicamente, entonces, Gilbert Lewis, alrededor de principios del siglo XX, propuso la teoría del enlace covalente, como hemos dicho, por medio de una compartición de electrones. Él propuso que los electrones de valencia, es decir, aquellos que están más lejos del núcleo, son los únicos que interactúan en el enlace, mientras que los electrones que están más cercanos al núcleo no interfieren en este. Una manera de ejemplificar o visualizar cuántos son los electrones de valencia que tiene un átomo es mediante los símbolos de Lewis, es decir, alrededor del símbolo atómico del elemento vamos a escribir el número de puntos correspondiente al número de electrones de valencia que tiene el átomo en su estado base. En este caso podemos tener entonces que para el átomo de litio, el cual tiene solamente un electrón de valencia, eso lo determinamos obviamente a partir de su configuración electrónica, donde pensemos que el átomo de litio, que tiene en realidad 3 electrones, tiene una configuración electrónica de la forma 1s2, 2s1. Los electrones de valencia son aquellos que están en la última órbita, es decir, el último nivel de energía. Recordemos que el valor del nivel de energía lo da el número cuántico principal n, que en este caso se puede evidenciar que hay electrones en la órbita n igual 2. Por lo tanto, él tiene solamente, en este caso, un electrón de valencia en la órbita igual 2. Por eso escribimos entonces la configuración, gracias a la configuración electrónica podemos escribir los símbolos de Lewis y observamos que tenemos un solo electrón de valencia para el litio. Análogamente, pensemos por ejemplo para el caso del carbono, donde el caso del carbono tenemos entonces una configuración electrónica del orden de 1s2, 2s2, 2p2, indicándonos que el carbono tiene 6 electrones en su totalidad. Observamos que el carbono tiene en su totalidad 4 electrones de valencia. Como podemos ver, tiene 2 en el nivel 2p y 2 en el nivel 2s. Por lo tanto, al carbono entonces les dibujamos 4 electrones de valencia, es decir, 4 puntos alrededor del átomo, indicándonos con esto los símbolos de Lewis, es decir, el número de electrones de valencia. Asimismo, como podemos observar que en el caso del neón tenemos 8 en totalidad, el número máximo de electrones de valencia que puede tener un átomo en su última capa, es decir, en la capa de valencia, son 8. Por lo tanto, podemos tener básicamente solamente 2 en esta posición, 2 en esta posición y 2 en esta posición. Esta es la manera conocida como símbolos de Lewis para determinar el número de electrones de valencia que tiene un átomo. Es muy importante porque nos ayudará a determinar cómo se generará el enlace, cuántos electrones se comparten para el enlace. Básicamente aquí tenemos una molécula de agua, en este caso tenemos una molécula de agua donde tenemos un átomo de oxígeno enlazado con 2 átomos de hidrógeno. Esta molécula se da por medio del enlace covalente, donde lo que tenemos es que se están compartiendo un par de electrones entre este oxígeno y este átomo de hidrógeno y otro par de electrones entre el mismo átomo de oxígeno y este átomo de hidrógeno. El enlace covalente lo que busca siempre en cada caso es que la energía total del sistema sea mucho menor que la energía total de los átomos por separado. Es decir, si hiciéramos la suma de las energías del hidrógeno, de los 2 hidrógenos y del oxígeno por separado, el total de la energía será mayor que si se juntan en el enlace y sumo las energías de los 3 átomos en su enlace, esa energía es menor. Por lo tanto, podemos decir que lo que se está buscando es una minimización de la energía. El enlace covalente lo hace mediante una compartición de electrones.
El caso más sencillo será el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno tenemos básicamente un átomo de hidrógeno que tiene un electrón de valencia en el nivel 1s, otro átomo de hidrógeno que tiene también su electrón de valencia en el nivel 1s, donde ellos van a compartir ese par de electrones, donde en este caso cada hidrógeno observa que tiene 2 electrones en su último nivel. Este observa y ve que tiene 2 y este observa y ve que tiene 2 electrones en su último nivel, llegando así a una configuración electrónica de un gas noble, en este caso del primer gas noble, que es el helio. Podemos decir entonces que el enlace covalente lo que está buscando es generar que todos los átomos que estén inmiscuidos en el enlace a la final tengan la configuración electrónica de un gas noble. ¿Listo? También podemos decir que están buscando tener 8 electrones en su última capa. Por ejemplo, en el caso anterior que vimos, el oxígeno para la molécula de agua, el oxígeno central tenía 8 electrones de valencia. Sin embargo, en este caso, los átomos de hidrógeno cuando forman la molécula de H2 no tienen 8 electrones de valencia, sino solamente 2. Eso es porque todos los átomos se llenan sus capas con 8 electrones de valencia, a excepción del helio y del hidrógeno, que solamente tienen el nivel N igual 1 abierto, por lo tanto solamente pueden tener electrones, máximo 2 electrones en ese nivel. Bien, como hemos dicho entonces, el ejemplo más sencillo, que es la molécula de hidrógeno, el enlace puede representarse a partir de los símbolos de Lewis. Podemos observar que los que se están compartiendo son esos que están representados por los símbolos de Lewis, es decir, los electrones de valencia. Una manera sencilla de especificar cómo se da el enlace es mediante esta línea que representa la unión entre los dos átomos de hidrógeno. Recuerden, en este caso los electrones que están en el enlace ya no pertenecen a cada átomo de hidrógeno, sino que pertenecen a una molécula que llamamos la molécula de dihidrógeno. Es decir, en este caso hablamos del H2. Esta es la molécula de H2 o dihidrógeno. Bien. También podemos tener enlace covalente en átomos que sean polielectrónicos, es decir, que tengan más de un electrón. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el enlace que se da para la molécula de difluor, es decir, 2 átomos de flúor que se están enlazando. Para esto siempre debemos hacer primero la configuración electrónica. Entonces observamos que al hacer la configuración electrónica, el átomo de flúor tiene en este caso 7 electrones de valencia, convirtiéndolo, como ya hemos visto, en un átomo halógeno. En este caso entonces tenemos 7 electrones de valencia para este flúor, 7 electrones de valencia para el otro flúor que se va a enlazar. Podemos observar que a pesar de que él tenga 7 electrones de valencia, no todos los 7 electrones interactúan en el enlace. Eso es muy importante, debemos identificar de todos los electrones de valencia cuáles son los que interactúan en el enlace. Los que no interactúan en el enlace los vamos a llamar pares libres. De tal manera que están por pares, precisamente no interactúan en el enlace, se llamarán pares no enlazantes o pares libres, mientras que los electrones que sí interactúan en el enlace se llamarán pares de enlace. De tal manera que aquí cuando se genera la molécula de difluor, lo que estamos haciendo es que cada átomo de flúor está compartiendo un electrón con el otro átomo de flúor. ¿Listo? De tal manera que podemos decir que se me ha formado la molécula de difluor de esta forma. También se pueden evidenciar los otros electrones libres. En algunas ocasiones no es necesario para evitar rellenar la gráfica de tantos grafos. Bien. Entonces, en átomos polielectrónicos, como lo hemos dicho, solamente interactúan los pares libres, aunque es bueno identificar todo el número de electrones de valencia mediante los símbolos de Lewis. Muy bien. Hemos dicho que el enlace covalente está basado en la compartición de electrones, pero pueden compartirse o un par de electrones, como vimos para la molécula de hidrógeno, pero en otros casos pueden compartirse 2 pares o 3 pares de electrones. Dependiendo del número de pares electrónicos que se compartan, entonces tendremos 3 tipos de enlace. Primero, el enlace simple o sencillo. Es simplemente debido a una compartición de un par de electrones, como por ejemplo sucede con la molécula de hidrógeno. Observamos que se están compartiendo un par de electrones y escribimos entonces la molécula de hidrógeno de esta forma. Para el enlace doble tenemos que se deben de compartir 2 pares electrónicos. En este caso, entonces, si hacemos los símbolos de Lewis para el oxígeno, por ejemplo, entonces pensemos que el oxígeno tiene en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia, solamente 2 interactúan en el enlace. El otro oxígeno tiene exactamente lo mismo.
de tal manera que el enlace se generará en estos dos pares de electrones. Por eso lo llamamos un enlace doble. En específico para la molécula de oxígeno, entonces tenemos que se están compartiendo, como observamos en esta gráfica, dos pares de electrones de valencia, donde estos dos son los electrones que están en el nivel 2s del átomo de oxígeno, que no intervienen en el enlace, de hecho ni siquiera son de valencia. Sin embargo, en la última capa tenemos entonces 6 electrones de valencia, de los cuales solo 2 interactúan en el enlace, y hemos formado entonces una molécula de dioxígeno debido a un doble enlace. También pueden compartirse 3 pares de electrones. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, recordemos que el nitrógeno tiene número atómico 7, es decir, tiene 7 electrones, por lo tanto su configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3, evidenciando que él tiene 5 electrones de valencia, 3 en el subnivel 2p y 2 en el subnivel 2s, por lo tanto, cada átomo de nitrógeno tendrá 5 electrones de valencia. Digamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5. El otro nitrógeno también tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Generando entonces el enlace, a pesar de que él tiene 5 electrones de valencia, solo 3 interactúan en el enlace, los otros 2 son pares libres, ¿cierto? Por lo tanto, no interactúan en el enlace. Pero hemos generado un enlace triple debido a la compartición, en este caso, de 3 pares electrónicos. Como observamos en este grafo, tenemos entonces los 2 electrones del nivel 1s internos del átomo de nitrógeno, 5 electrones de valencia en el último nivel, 2 que no interactúan en el enlace, es decir, un par libre, y 3 pares que están en este caso utilizándose para generar el enlace. Dependiendo evidentemente del número de enlaces que haya en una molécula, será más fuerte la atracción entre un átomo y el otro, es decir, será más fuerte el enlace. El número de pares electrónicos que estén compartiéndose, por ejemplo, para el caso del hidrógeno hay un par electrónico, para el caso de la molécula de oxígeno hay 2 y de la de nitrógeno hay 3, ese número de pares electrónicos también se llama multiplicidad u orden de enlace. Ese orden de enlace me va a evidenciar qué tan fuerte es el enlace. Además de eso, la longitud del enlace que se da depende del número de enlaces de átomos que se enlacen, es decir, depende de la longitud del enlace o la distancia a la que están los electrones unidos, enlazados entre sí, dependerá del orden de enlace. De tal manera que en esta tabla tenemos entonces una manera de evidenciar cómo es la longitud de enlace en virtud del orden de enlace. Tenemos entonces aquí para un enlace simple entre el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno tenemos una longitud de enlace de 107 picómetros. Están menos separados que lo que están separados el átomo de carbono y el átomo de oxígeno en un enlace simple. Bien, el átomo de carbono y el átomo de oxígeno en un enlace doble tienen una separación de 121 picómetros, mientras que, por ejemplo, el átomo de carbono enlazado triplemente con el átomo de carbono tiene una longitud de enlace de 120. Obsérvese, por ejemplo, en este caso que tenemos menor longitud de enlace que para el caso doble y menor longitud de enlace que para el caso simple, evidenciando esto que el enlace es más fuerte entre más enlaces hayan. Obviamente se siente más fuerza en el enlace cuando son 3 pares los que se están enlazando entre sí que cuando se está enlazando solamente un par. Esto da ciertas propiedades a los materiales que se den debido a este tipo de enlace covalente. Como en algunas ocasiones podemos ver que las propiedades que tienen los átomos o los compuestos o las sustancias que se dan por medio del enlace iónico, como por ejemplo la opacidad o la apariencia o la conductividad eléctrica o la conductividad térmica o el calor específico. En esta ocasión vamos a ver cómo son las propiedades de los materiales que se dan para el enlace covalente. Básicamente tenemos aquí la comparación entre el cloruro de sodio, que es un enlace iónico, la sal de cocina normal, y aquí tenemos un cloruro de carbono. En este caso, el cloruro de carbono, la apariencia es muy diferente que la del cloruro de sodio. Aunque tenemos cloro, en los dos casos, uno se da mediante un enlace iónico y el otro mediante un enlace covalente. Las diferencias son enormes. En el enlace iónico, lo que se obtiene es un sólido, en general siempre son sólidos, es un sólido de aspecto blanco, mientras que el cloruro de carbono en este caso es un líquido transparente incoloro.
Los puntos de fusión del cloruro de sodio es muy alto, es del orden de los 181 grados Celsius, mientras que para el caso del cloruro de carbono tenemos menos 23 grados Celsius, de tal manera que es mucho mayor el punto de fusión de una sustancia que está mediante un enlace iónico. Además de la capacidad del calor molar de fusión, del punto de ebullición o el calor específico de la sustancia, o en este caso el calor molar de vaporización, también son mucho más altas para los valores, para los sólidos que se han generado en un enlace iónico que para lo que se ha generado en un enlace covalente. ¿Listo? Por ejemplo, la solubilidad de un material en un enlace iónico es muy alta comparada con la solubilidad de un material en enlace covalente. Todas estas propiedades se dan debido al enlace, a la longitud del enlace, y esta longitud del enlace dependerá fuertemente del orden de enlace, es decir, del número de átomos que se estén enlazando, perdón, del número de electrones que se estén enlazando dentro de los átomos. Aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, donde habíamos visto en un principio que tenemos una compartición de un par de electrones del oxígeno con este lado por con un átomo de hidrógeno y con otro átomo de hidrógeno por este lado. De tal manera que tenemos el oxígeno central, donde el oxígeno se cuenta y se ve que tiene 8 electrones de valencia, 2 pares de ellos son no enlazantes, o sea libres, él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El oxígeno tiene configuración de un gas noble, es decir, tiene 8 electrones en su última capa, y el hidrógeno también tiene 2 electrones y este hidrógeno también tiene 2 electrones, quedando todos con la configuración electrónica de un gas noble. En este caso tenemos el caso del metano, donde lo que tenemos es un átomo de carbono que se ha enlazado mediante 4 enlaces simples con cada átomo de carbono, con cada átomo de hidrógeno, perdón. Entonces tenemos en cada átomo de hidrógeno un protón en el núcleo, en el átomo de carbono 6 protones en el núcleo, 6 electrones, 2 en el nivel más interno 1s, 4 en el nivel más interno, que es en este caso el 2s2p, y se va a enlazar entonces con cada átomo de hidrógeno compartiendo 2 electrones de valencia, perdón, 2 electrones de valencia por cada enlace. ¿Listo? Tenemos entonces que esta será la molécula de metano. Sin embargo, esta teoría que hemos visto hasta ahora nos ha mostrado satisfactoriamente cómo se da el enlace y el porqué, pero no nos logra evidenciar mediante los símbolos de Lewis o mediante el orden de enlace cómo será la forma o la geometría de la molécula obtenida una vez se genera el enlace. Es decir, toda teoría que me trate de explicar el enlace covalente debe explicar, primero, las proporciones en las que los átomos entran a la molécula para formar el enlace, la geometría que tiene la molécula y la energía que puede llegar a tener la molécula. Hasta ahora este modelo no nos ha logrado mostrar cómo se determina ni la energía ni la forma o geometría de la molécula. Para poder entender la geometría molecular debemos profundizar un poco más sobre el enlace covalente. Existen varias teorías que explican físicamente qué es lo que está sucediendo con los orbitales atómicos en el enlace covalente. Una de ellas es la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, o TRPSV. En este caso se está explicando la geometría de la molécula obtenida mediante algunos conceptos digamos, de minimización de repulsión de pares electrónicos. Es decir, la geometría de la molécula estará dada simplemente por la forma en la que se distribuyan los electrones de la capa de valencia, es decir, los últimos, de manera que estén lo más alejados entre sí para que haya la mínima repulsión eléctrica entre los electrones de cada átomo. Por ejemplo, en este caso tenemos la molécula de trifluoruro de boro. Es una molécula que tiene entonces en este caso el boro en el centro y tenemos 3 flúoros a su alrededor. ¿Cómo será la configuración de esta? Es decir, la forma de la molécula de trifluoruro de boro podría ser de tal manera que tengamos el boro en el centro y a ángulos de 90 grados entre sí los flúor, ¿cierto? O también podría darse que el boro esté en un plano y saliendo de los planos, digamos en una forma de pirámide, estén los otros flúor. ¿Cómo explicar que la molécula tenga una geometría de tal manera que aquí tenemos separados a 120 grados, mientras que en esta otra lo tenemos separados a 90 grados cada uno? Podemos explicar mediante esta teoría del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, diciendo que los pares electrónicos se van a
a disponer de tal manera que estén los más alejados entre sí posibles. Por ejemplo, en este caso a 90 grados no van a estar lo más alejados entre sí posibles estos dos pares electrónicos de estos dos átomos de flúor. Simplemente entonces con argumentos de simetría se puede determinar que la geometría del enlace o de la molécula dada por el enlace covalente dependerá simplemente de la disposición de los electrones de la capa de valencia. Más adelante ahondaremos un poco más sobre esta situación. Sin embargo, existe otra teoría mucho más fuerte que me explica de una manera física qué es lo que está sucediendo en el enlace. Esta en teoría se llama la teoría del enlace de valencia, la cual tiene a su vez dentro de sí la teoría de hibridación de orbitales atómicos. El concepto de hibridaciones de orbitales atómicos me va a explicar la geometría de la molécula especificando el tipo de enlace que se da entre cada átomo que se está enlazando, donde vamos a tener dos tipos de enlaces diferentes. Por ejemplo, tendremos un enlace que vamos a llamar enlace sigma, que será un enlace frontal entre dos orbitales atómicos, o podemos tener un enlace pi, que será en este caso un enlace paralelo entre los orbitales atómicos. Dependiendo del tipo de enlace que se haya dado, se hibridarán los orbitales, es decir, se mezclarán entre sí para producir un orbital nuevo con menor energía y con igual forma geométrica, para que se pueda tener entonces una disposición geométrica de la molécula que dependerá, como hemos dicho, del tipo de enlace que se esté dando, si es un enlace paralelo pi o un enlace frontal sigma. Más adelante, en otra videoclase, profundizaremos un poco más acerca de este concepto de hibridación para entender cómo se forman en específico los sólidos de red covalente, como el carbono. Cuando se enlaza en un sólido se puede formar en enlace que forme el diamante o que forme el grafito. Los dos compuestos tienen propiedades muy diferentes y son compuestos que se han dado por enlace covalente entre átomos de carbono. Sin embargo, el tipo de hibridación en cada uno de ellos es diferente, lo que hace que estos materiales tengan propiedades completamente diferentes. ¿Qué propiedades en generales tienen los compuestos covalentes? Los compuestos de red covalente en general van a formar moléculas cerradas. Son moléculas que van a retener con mucha fuerza los electrones, ¿sí? De tal manera que no va a haber realmente casi que ninguna interacción entre las moléculas entre sí. Se presentan normalmente en estado gaseoso, a diferencia de en el enlace iónicos que se presentaban normalmente en el estado sólido. Están en estado líquido, el enlace covalente se da en estado líquido cuando la masa molecular es muy alta. En general, todos los enlaces covalentes tienen un punto de fusión y un punto de ebullición muy altos, debido a que el enlace es mucho más fuerte que el enlace iónico. Es más difícil romper el enlace covalente que el enlace iónico, por esto se necesita mayor cantidad de calor para romper en este caso el enlace. Cuando pasamos al punto de fusión, lo que estamos es rompiendo los enlaces en el sólido para que se desbarate el enlace, para que los átomos sigan por su camino, pasando al estado, en este caso, líquido o gaseoso. En general, también son muy poco solubles en agua, debido nuevamente a la intensidad o a la fortaleza o rigidez del enlace. Además, dependiendo si es enlace simple, sencillo o triple, podremos tener más rigidez en el enlace, a diferencia de los enlaces que se dan en un sólido iónico. No son buenos conductores de la electricidad ni del calor, en general debido a que los enlaces covalentes, los electrones están siendo ocupados para el enlace. No existen electrones libres para un enlace covalente, siempre los electrones están ocupados en el enlace, por lo tanto no hay conductividad eléctrica, debido a que la conductividad eléctrica se da por el transporte de carga. En este caso son electrones que no están sueltos, están ocupados en el enlace, por lo tanto no hay buena conductor de electricidad, no son buenos conductores de electricidad. De igual manera tampoco son buenos conductores del calor, es decir, tienen una baja conductividad térmica. Algunos ejemplos son como tenemos entonces la molécula de oxígeno o la molécula de NH3, o la molécula de agua, o la de metano que hemos visto, o la de dicloro. En general, todos los átomos que tengan más de 3 electrones de valencia, es decir, que tengan 4, 5, 6, 7 electrones de valencia, tratarán de generar enlaces covalentes entre sí. Es decir, se generará siempre un enlace covalente en general entre los no metales con los no metales. Mientras que si tenemos un metal con un no metal, ellos generarán un enlace iónico.
Bien, en algunas ocasiones el enlace covalente se puede dar en las tres direcciones del espacio. Cuando esto sucede, vamos a obtener entonces un sólido de red covalente. En general, el enlace covalente se da en estado gaseoso. Si la masa molecular es muy alta, se da en estado líquido. Si el enlace se da en las tres direcciones del espacio, vamos a llegar entonces al estado sólido, pudiendo tener entonces sólidos de red covalente, que tienen diferentes propiedades a los de los gases covalentes o a los de los líquidos covalentes. Por ejemplo, los sólidos de red covalente son muy fuertes, son muy duros. Por ejemplo, el diamante, que es el material más duro en la naturaleza. Es demasiado duro el diamante debido a los enlaces que tienen. En el diamante lo que tenemos es que un átomo de carbono está enlazado con 4 átomos de carbono en las 3 direcciones del espacio. ¿Listo? De tal manera que, por ejemplo, pensemos en este átomo de carbono. Este átomo de carbono está enlazado con este otro átomo de carbono, ahí va uno, está enlazado con este otro, van 2, con este otro van 3 y con este otro van 4. Cada átomo de carbono va a ser el centro de un tetraedro y en las aristas de cada tetraedro están los otros átomos de carbono. Como tenemos 4 enlaces covalentes en las 3 direcciones del espacio, tenemos entonces un sólido de red covalente, el cual tendrá la propiedad de ser muy duro, debido precisamente a la distancia de separación entre los átomos que se están enlazando, lo cual nos dará el orden de la longitud del enlace, que también dependerá del orden de enlace, que como vimos depende del número de átomos que se estén enlazando. Además de esto, como el enlace covalente es tan fuerte, tan rígido, también tendremos puntos de fusión muy altos. Es decir, necesitamos mucha energía térmica para romper el enlace. Como habíamos dicho anteriormente, en la mayor cantidad de los enlaces covalentes el compuesto obtenido es insoluble, tanto en agua como en algún otro líquido soluble o solvente, perdón. En general todos son malos conductores de la corriente eléctrica. Como vimos en el diamante, por ejemplo, tenemos el mejor aislante eléctrico, es decir, el de peor conductividad eléctrica debido a la rigidez de sus enlaces. No tenemos electrones libres que puedan acarrear la carga, por lo tanto no tenemos corrientes eléctricas. Aquí tenemos entonces el caso del diamante y el caso del grafito. En ambos casos tenemos enlaces covalentes formados por átomos de carbono. La gran diferencia entre uno y en otro, como dijimos anteriormente, será la forma en la que se hibriden previamente sus orbitales atómicos. De tal manera que cuando sucede esto, para el compuesto de carbono en forma de grafito, la hibridación que se da es del orden sp2, mientras que en el diamante es una hibridación del orden sp3. Más adelante veremos con claridad este concepto de hibridación de orbitales atómicos, lo cual nos podrá ayudar a encontrar las propiedades o a especificar más aún las propiedades las diferentes propiedades para el átomo de carbono cuando se enlaza en forma de grafito o en forma de diamante. Hemos visto entonces cómo las diversas propiedades de los sólidos que se generan mediante un enlace covalente, es decir, una red covalente, depende fuertemente de este tipo de enlace, del orden del enlace y de la longitud del enlace, es decir, de la distancia a la que están separados los átomos que se están enlazando. Muy importante es recordar que el enlace covalente se da debido a una compartición de electrones, las cuales pueden ser o un par, o 2 pares, o 3 pares de electrones.